disculpen, ¿cuántos años llevan de casados? Ok. Justo ahorita, en agosto, ya vamos a cumplir 20, 5 años ya, 25 25. años vamos a cumplir ahorita. de casados. Sí. Gracias a Dios. Bueno, recuerden que el público también puede hacer preguntas al final. Y esta pregunta que nos encanta, ¿cómo se conquistaron? Ok. Conquistar. Esa historia empezó en lugares muy distantes. Yo llegué a Bogotá y básicamente a la iglesia de Redención en Bogotá y creo que una tarde después de ir al programa de Sociedad de Jóvenes, una de las hermanas de la iglesia, una chica pues era líder de jóvenes y ella recuerdo que nos presentó, así nos presentó. ¿Listo? Una tarde de Sociedad de Jóvenes, ahí nos conocimos. Ahora creo ella puede dar más detalles de cómo fue la conquista. Ay, qué chévere. Bueno, después de que esa chica me presentó a Johnny, porque yo era muy tímida, mi mamá siempre le gustaba llevar a personas a almorzar a la casa. Por eso yo también tengo esa costumbre. Entonces, mi mamá se dio cuenta que Johnny, pues, estaba solo con su hermano allá en Redención, y ella se daba cuenta, pues, que él a veces se quedaba todo el día allá, y ella empezó a sospecharse. Diga, ¿será que este chico se fue a almorzar? ¿Será que se quedó acá? Entonces, mi mamá, me acuerdo el primer día que me dijo, vamos a hacer una cosa, Cris, vamos a llevar, en una tacita vamos a llevar almuerzo. Y yo, listo, mami, acabamos, mi papá nos empacó, ya lo llevamos, nos fuimos para la sociedad de jóvenes. Cuando me dijo mi mamá, véalo, allá está sentadito, vaya y se la entrega. Y yo, no, mami, yo no se la entrego. Vaya y se la entrega. Y yo, no, yo no se la entrego. Se la entrega a usted porque yo no le voy a entregar el almuerzo. Y bueno, entonces si usted no se la entrega, ese almuerzo se va a perder. Y eso no se puede perder porque eso es pecado. Dije, no, mami, yo no se la entrego. Yo empecé ahí a temblar y dije, bueno, está bien, me voy. Entonces yo estaba sentadito ahí afuera de la iglesia y le dije, mira, es que esto le mandó mi papá. Y le entregué ahí el almuerzo. Los suegros me conquistaron. Los suegros. Tal cual. Mi mamá le echó el ojo primero. Sí, hermana, por ahí dijeron que por el estómago, hermana, los Tal suegros cual. empezaron a conquistar. Pero empezar, sí, es decir, creo que ese buen hábito de pronto de atender a otras personas, ellos empezaron a ser muy especiales y pues empezamos a compartir un poco más. No empezó la conquista ahí porque ella tenía novio. Ahí no empezó la conquista, para nada. No, simplemente continuamos interactuando como amigos en medio de todo las amistades que habían en la iglesia, los clubes, la sociedad de jóvenes, actividades por el estilo. Y pues bueno, ya después de unos, ¿qué les diría yo? Como casi un año, tal Año vez. y medio. Casi un año, sí. Pues ella concluyó una relación que tenía con otro joven. No, pero con él yo terminé a los 4 meses de haberme cuadrado con él, porque realmente sus expectativas. Entonces porque él era una bella persona y todo, pero no había cosas que nada que ver. Entonces, ya mi familia, inclusive en una reunión de cumpleaños, yo lo llevé pues, a reunir de alimentos y me dijo, Cris, ¿a ti qué te pasó? Ese muchacho no es para ti. Y yo, bueno, pues uno tiene derecho a equivocarse. Pero bueno, entonces ahí ya terminé con ese muchacho y ya Johnny y yo nos conocimos, éramos conociéndonos como un año y medio más o menos, porque a él le gustaba, yo como hago cuadros al óleo, él iba los domingos a hacer ejercicio. Y a veces pasaba y como la casa de mis papás quedaba un patio, apenas uno entraba, ahí yo estaba haciendo un cuadro que me acuerdo tanto que ese cuadro que me encargaron era un león en un desierto.
Entonces él empezó ahí a decirme que si a mí me gustaba pintar, yo le decía que sí, y que como a él también le gusta dibujar, entonces así nos fuimos complementando más. Así empezamos ahí pronto a interactuar un poco más. Y más ibas a almorzar, ya después me invitaron a almorzar a la casa, más ibas a almorzar, ese tema. Y bueno, yo creo que empezó eso, una bonita amistad y, y básicamente algunas cosas suceden casi sin tantas palabras, ¿no? Comienza uno a entender a uno al interactuar con la persona, entender y al verse comienza a entender que hay algo allí, que ya hay romance en el ambiente. Así que en una campaña de jóvenes, recuerdo que, bueno, en ese momento los jóvenes teníamos que hacer campaña en los grupos pequeños, así que nosotros estábamos designados para ir a un grupo pequeño, a un mismo grupo pequeño. Y recuerdo que el primer día de campaña nos pusimos de acuerdo para encontrarnos y llegar al lugar, pero Ana se perdió en la ida. Y entonces, sí, No, en esa pero época es que... pues no había celulares todavía, así que bueno, Uy, para sí, saber qué en dónde horror. estaba, tocó salir, dar vueltas en Ay, la qué manzana, pena ese día, uy, buscándola, a ver qué qué había pena. pasado. Me Bueno, asustaba. eso fue, digamos, como que una experiencia curiosa esa noche. Pero después de terminar esa primera noche de campaña en el grupo pequeño, Fueron viernes. acompañarla a la casa, en la buseta, pues ahí fue donde pues, le propuse que si quería ser mi novia. Exactamente. Y ya después, ese primer sábado, no queríamos ni tomarnos de la mano por pena de mi suegra. Sí, pero ya con ella después hubo un poquito de amistad, un poquito más de confianza también. Yo creo que ella se dio cuenta ya cuando comenzamos a sentarnos juntos en el bus y ese tema. Entonces ella ya comenzó a darse cuenta, ya ellos traen algo. Pero básicamente, así y a grandes trazos, eso fue un poco cómo fue ese proceso para pasar de ser amigos a tener un noviazgo. Ya, nosotros acá aprendiendo dónde pedir la mano. Ah, ok. Ideas creativas. Bueno, la otra pregunta es, ¿qué crisis han tenido como pareja y cómo la han solucionado? Ok. Bueno, Uf, creo así. que podríamos definirla en dos. Crisis, bueno, no crisis, yo no me gusta mucho usar la palabra crisis porque eso me suena bastante extremo. Creo que dificultades, ¿sí? En el hogar creo que en dos aspectos, económico y en convivencia, ¿ok? Entonces ella le explicará un poquitico brevemente cómo fue ese pequeño problema de convivencia. Bueno, nosotros nos entregaron la casa en Fontibón, la casa ya que tenemos allá en Bogotá, y ya nosotros ya llevamos como 2 meses más o menos. Un hermano mayor de Johnny le dijo a Johnny pues que quería ir con nosotros. Entonces dije, bueno, pues está bien, que él vaya con nosotros, pero tienen que haber reglas en el aseo, reglas porque yo soy muy cansada para el aseo y eso. Pues sí, tranquila, todo va a salir bien, que yo no sé qué, que todo va a ser una maravilla. Resulta que después de venirse el hermano mayor, después se vino la hermana tercera, la única mujer, se vino de Monpós a Bogotá. Entonces, que por favor que le diéramos posada. Y yo, bueno, esto solamente tiene 2 habitaciones, ahí miremos a ver cómo hacemos. Después, sorpresa, el hermano menor. ya éramos 5. Y dije, ¿y cómo vamos a hacer para dormir y todo? Ya cuando, en esa época ya mi hija mayor, Laura Viviana, ya había nacido. Pues ella estaba pues en la pieza con nosotros, en la otra pieza estaba mi hermana. Ya ahí más o menos nos acomodamos como sea. Pero el caso fue que viví con 4 costeños, una cachaca, no mentira. El caso fue que eso fue un poco frustrante para mí porque yo trataba de hacer la comida como a ellos les gustaba, yo trataba de tener las cosas como a ellos les gustaba, pero sí fue complicado. Y les doy un consejo. No acepten. Es mejor vivir uno solito.
Cabe anotar que la convivencia no, el problema de convivencia no era de nosotros dos, era tener No. que compartir con otras personas que de pronto no tenían, y cabe aclararlo, sí, de pronto ellos no tenían ese mismo tacto que yo trataba de tener con ellos. Ay, Así espera, que, espérate que se me olvidó una cosa. Lo que pasa es que yo cuando me casé con Johnny, y pues le doy gracias a Dios por darme a un buen hombre, un buen esposo, Johnny no es cansón para la comida, Johnny no es cansón para, él come lo que sea como le dé. En cambio, mis cuñados, pues obviamente no era lo mismo, por ese sentido. Pues. bueno, y el otro problemita fue el problema, como le comentaba, económico. Pues precisamente eso tiene un poquito que ver con lo que acabo de contar. Cuando nosotros nos entregaron la casa, pues en esa época pagar las cuotas de la casa podría ser un poquito complicado para nosotros. Así que pues el hecho de haber recibido a mis hermanos era porque ellos iban a aportar un poquito y nos iban a ayudar a suplir ese tema económico. Y pues bueno, como las cosas no se dieron para la convivencia y ellos tuvieron que irse, bueno, afrontar en ese momento solo todos los gastos del hogar y pagar la casa siempre fue complicado, fue bastante duro en ese primer momento, y claro que la parte económica comienza a ponerse como oscuro el panorama, no alcanza, hay que estirar, hay que hacer una cosa y otra. Complicaciones de ese estilo, más que nada fueron las situaciones que afrontamos en ese momento. Muchas gracias. Y la última pregunta es, ¿qué consejo le darían a una pareja que piensa casarse? Ok. Ya comienza. Bueno, el consejo que yo les daría sería el que tomamos nosotros. Antes de ser novios, le oré mucho a Dios para que no me fuera a equivocar, para que Dios estuviera siempre ahí. Y pues escuchar a veces a los papás a veces cuando le dicen a uno, este chico no le conviene, es porque no le conviene. Este sí es porque sí le conviene. Y sobre todo, antes de casarse, antes de todo eso, porque antes de nosotros casarnos, yo le dije a Johnny, yo quiero que hagamos un ayuno. Hicimos un ayuno y yo le pedí a Dios en ese ayuno, Dios, si es tu voluntad que nos casamos porque yo quiero un matrimonio hasta que la muerte nos separe, ¿sí? No que no se separe, no. Entonces yo le decía a Dios, así sea en el altar, así sea ese día que nos estemos casando, que algo pase, tú sabrás qué hacer con nosotros, pero si es tu voluntad, que todo salga bien. Y pues gracias a Dios, la oración es eficaz para que los muchachos y los hombres tengan en cuenta si quieren a alguien, tener mucha comunicación con Dios y mucha comunicación. Y aquí estamos. Casi que pasa algo antes del matrimonio, porque como siempre las damas se demoran para llegar al matrimonio. Ok, es que no me acordaba de eso. Y uno, ¿y qué pasó? ¿Será que se repitió? Pero no. Okay, sí. De todas maneras, aparte de ese valioso consejo, yo sí quisiera de pronto, si me lo permiten, me gusta ir más allá de pensar, de ya ir pensando en matrimonio, desde el noviazgo, ¿sí? Porque desde que empezamos un noviazgo, una cosa que siempre tenía en mi cabeza es que el noviazgo no es un entremés para el joven o para la chica o para el chico. No es porque todos tienen novio y hay que tener novio, porque sí. No, para mí, creo que para ella también tener un novio es una proyección para un futuro esposo y esposa. Sí, siempre fue verlo así. Así que creo que desde el momento en el que empezamos a ser novios, ya estábamos visualizando que queríamos ser esposos en un futuro. Y pues obviamente algunas personas que les escucho el tema como que le pedí a Dios, pero no sé, no funcionaron las cosas, como si Dios no les hubiera respondido y eligieron mal. Pero creo que todos llegamos a un matrimonio con nuestros defectos. Lo importante es colocar esos defectos en las manos de Dios y permitir que Él nos ayude a caminar hacia adelante con nuestros defectos, ¿sí? Y jamás, comentaba con algunas otras parejas, jamás, lo último, y recalco, lo último que se va a pasar por la mente en una relación que se inicia como matrimonio es pensar en que vamos a ver si esto funciona y si no lo acabamos. Eso es lo último que va a pasar por la mente.
Entonces creo que esas son las bases de cómo empezamos también nuestro matrimonio.